gestación. Creo que habíamos terminado los tipos de implantación y lo que voy a hacer un recordatorio de lo que ustedes han visto en otras asignaturas, o sea que vamos a tener que repasar un poco lo que son la placenta. Como definición podemos decir que la placenta es la unión entre los tejidos fetal y maternos que intervienen en el intercambio fisiológico de nutrientes y en los desechos metabólicos por parte del feto. Esa es una de las funciones que cumple, ¿no es cierto? Una de las tantas funciones que cumple este órgano también, que se puede decir que es un órgano transitorio. También podríamos decir que la placenta es un órgano que produce intercambio metabólico entre el feto y la madre, y la placenta, como ustedes saben, tiene o está compuesta por componentes de origen fetal y componentes de origen maternos, y que esos componentes de origen maternos están dados, ¿no es cierto?, por las modificaciones que sufre el endometrio de esa madre. Y la unidad fetal está dada por el corión. Más que por el corión, por las vellosidades coriónicas, que son, como les dije el otro día, pequeñas microvellosidades en forma de dedos digitiforme que se introducen, ¿no es cierto?, en el endometrio uterino. Como la placenta también produce hormonas, la placenta también está considerado como un órgano transitorio, endocrino, que ya vamos a ver, ¿no es cierto? Y ustedes sabrán las hormonas que producen durante la gestación. Estoy tratando de pasar la... Ahí está. Bueno, la clasificación, esto ya lo han visto. La clasificación de las placentas se hace, ¿no es cierto?, macroscópica y microscópicamente. De acuerdo, ¿no es cierto?, macroscópicamente, de acuerdo a cómo se distribuyen las vellosidades o cómo entran en contacto las vellosidades coriónicas en la superficie endometrial, dando diferentes tipos de apariencia anatómica en las diferentes especies. Esto es distintivo, ¿no es cierto?, en las diferentes especies, los mamíferos, no como en el humano, que tienen, ¿no es cierto?, un solo tipo de placenta. Acá tenemos que ver qué tipo de placenta, y después vamos a ver que esto es muy importante también, ¿no es cierto?, al momento de algunas patologías que se presentan en las hembras, en las hembras domésticas, para ir viendo qué tipo de infertilidad o qué tipo de patología nos puede llegar a presentar de acuerdo al tipo de placenta que tienen. Las placentas también se pueden clasificar de acuerdo a la intimidad que entra en contacto, ¿no es cierto?, entre el tejido maternal y el tejido fetal. En resumen, se clasifican en función del grado de separación que tiene entre la sangre materna y la sangre materna y la sangre fetal. Como dice la diapositiva en azul ahí, que no sé por qué quedó en azul, el área quedó en azul porque yo lo puse en azul, no hay otro error. El área
ese área que entra en contacto, depende, ¿no es cierto?, del tipo de implantación que tenga esa hembra, ¿no es cierto?, esa placenta. De acuerdo al grado de contacto, ustedes se acuerdan o recordarán que las placentas se pueden clasificar en placentas difusas, como son las placentas de la cerda y la yegua, donde la placenta tiene una distribución uniforme de esas vellosidades coriónicas, que cubren toda la superficie del endometrio. La placenta difusa, por ejemplo, de la cerda, si alguno ha visto alguna vez un parto de una hembra de una cerda y ha tenido contacto de palpar esa placenta, se habrá dado cuenta que es una placenta, ¿cómo les podría decir? Una placenta muy suavecita. No me acuerdo, me acuerdo cuando uno hablaba de corrido y se acordaba de todas las cosas, sobre todo de las telas, aterciopelada, suavecito, ¿vieron? Como si fuera que las vellosidades coriónicas están una al lado de la otra y le dan el aspecto esa de terciopelo. Fíjense lo que yo les decía con respecto a los diferentes tipos de placenta, como son politocas las cerdas, ¿no es cierto? Las placentas pueden ir eliminándose, este tipo de placentas, ya estoy cambiando de tema, pero viene el caso, las placentas de las cerdas, como son politocas, pueden eliminarse una placenta atrás de la otra, o sea, pare un lechón y atrás sale la placenta, o nacen 2 o 3 lechones y eliminan las 2 o 3 placentas que siguen. Pero hablando del tema de la placenta difusa, esa placenta, ¿no es cierto?, como esas vellosidades coriónicas están muy próximas entre sí, están casi contiguas una con otra, le dan esa textura a la placenta. La adhesión de esta placenta al endometrio más o menos se produce entre el día 12 y está totalmente establecida el día 20, hablando siempre después de la ovulación. En cambio, la placenta difusa de la yegua, es como, es difusa, sí, pero no es como el de la cerda, que están las microvillías una al lado de la otra, sino que acá hay microzonas, microzonas de vellosidades coriónicas, y está dado, ¿no es cierto?, como si fueran microcotiledones, que son los que se conectan, ¿no es cierto?, con el endometrio. No por eso van a confundir y van a salir diciendo que la yegua tiene una placenta cotiledonaria. No, es una placenta difusa, pero esas vellosidades están agrupadas en, en microzonas. Vamos a decir, no vamos a decir microcotiledones, sino que vamos a decir microzonas, para no confundirnos, en microzonas. También la placenta de la yegua contiene unas estructuras transitorias únicas que se conocen como copas endometriales, y esas copas endometriales son de origen endometrial y también tenemos de origen trofoblástico, y son las que producen la gonotrofina coriónica equina, que es una hormona que se produce a partir más o menos del día 35 y que ustedes saben hasta el día 140, 150, que la función que tiene esa hormona es una función de luteinizante,
y que hace que se produzcan cuerpos lúteos accesorios para mantener la preñez, porque esos cuerpos lúteos accesorios van a producir progesterona para mantener la preñez hasta que la placenta toma, ¿no es cierto?, o produce suficiente progesterona para mantener la preñez. O sea que ya le estoy diciendo que la yegua no es cuerpo lúteo dependiente, o sea que el cuerpo lúteo primario no se mantiene durante toda la gestación. La placenta se empieza a formar hacia el día 24 más o menos y está totalmente establecida el día 38, el día 40, ¿sí? de gestación. Las placentas cotidionarias, que ustedes saben son placentas que tienen los rumiantes, eh, eh, son estructuras que son como botones, formadas por las carúnculas y los cotiledones, y forman lo que nosotros denominamos placentomas. Esos placentomas aproximadamente son entre 90 a 100, en 100 placentomas, en los bovinos son más o menos hasta 120. La diferencia es que la distribución de esos placentomas que están distribuidos, ¿no es cierto?, por toda la superficie, principalmente, ¿no es cierto?, por la curvatura menor del útero. Luego tenemos, bueno, y con respecto a esto, fíjense, son como botones, es como un ojal, ¿no es cierto?, y un botón donde están bien prendidas durante la gestación, y por supuesto ya vamos a ver que son placentas más difíciles que se desprendan, ¿no es cierto?, después del parto. ¿Sí? Tiene que haber otro mecanismo, no como en la difusa. Acá tiene que haber otro mecanismo que se produzca el desprendimiento, ¿no es cierto?, de esas placentas. Luego tenemos las placentas zonales, o la zonal, que tienen los caninos, las perras, ¿no es cierto?, y las gatas. Estas, estas, estas placentas de tipo zonal son bandas de vellosidades que están, ¿no es cierto?, rodeando al cuerno uterino, donde esas vellosidades contactan, ¿no es cierto?, con el endometrio. Se ven claras, se ven muy bien cuando uno ve un útero de una hembra gestante, se ven bien esas bandas, ¿no es cierto?, que sobresalen, ¿no es cierto?, en el endometrio. Y placentas discoideas, que son discos que tienen, ¿no es cierto?, los primates y los roedores. Son discos, ¿no es cierto?, que están en diferentes tipos de región, ¿no es cierto?, del, del cuerno uterino, del endometrio. Después tenemos las placentas que se clasifican desde el punto de vista microscópico. Esto es ya de acuerdo, ¿no es cierto?, a la capa que une a ese feto con respecto a la sangre materna. Y se clasifican, ¿no es cierto?, como dice ahí la transparencia, que se me pasó y fue todo el paquete, en epitelio corial, que son las placentas que tienen la cerda y la yegua, es donde se mantienen todas las capas, tanto por parte fetal como parte materna, no entran en contacto
O sea, entra en contacto la placenta, pero no hay destrucción de ningún tejido, ni del lado materno, ni del lado fetal. La placenta epitelio-corial, lo único que entra en contacto son los epitelios. ¿Sí? El epitelio endometrial y el epitelio de las vellosidades coriónicas. En la sindemo corial, que es la de los rumiantes, el tejido endometrial a veces se erosiona un poquito, donde puede llegar a entrar alguna exposición, pero muy intermitente, de los capilares maternos al epitelio coriónico, pero generalmente esos sindesmo corial son sindesmo corial, esas vellosidades, ¿no es cierto?, pueden llegar a contactar con algunos capilares. No así en la endotelio corial, que es el de la perra y el de la gata, que se caracteriza por tener una completa erosión del epitelio endometrial y de todo el intersticio subyacente. Por ello los capilares maternos están directamente expuestos a las células epiteliales del corion. La placenta, bueno, es diferente, ¿no es cierto?, de estos animales domésticos. Y la hemocorial que tiene, ¿no es cierto?, la mujer, que tiene los roedores, ya directamente, ¿no es cierto?, y como es, ya entra en contacto la placenta con lagunas de sangre, y materiales ya pueden ser transferidos, ¿no es cierto?, directamente, y el intercambio de esa placenta con materiales es diferente. Con respecto a la función que tiene cada una de estas placas, o la placenta en sí, la placenta regula el intercambio entre el feto y la madre. Este intercambio de sustancias lo hace por difusión simple, donde en la difusión simple pueden haber gases y agua. También puede ser por difusión facilitada, y también lo hace por transporte activo. Los gases y el agua, a ver qué puedo decir, los gases y el agua pasan de regiones de alta concentración a regiones de baja concentración por una difusión simple. Eso no hay mucho que hablar. Y la placenta actúa como una bomba de transporte activo y de sodio y potasio, como así también, ¿no es cierto?, de calcio. Importante, ya vamos a ver que la difusión facilitada de glucosa son o sea, glucosa y algunos aminoácidos también, son muy importantes, porque el feto en su crecimiento, lo vamos a ver más adelante, necesita de esa glucosa para poder desarrollarse y poder crecer y mantenerse durante la gestación. Si no, entramos ya lo vamos a ver cuando veamos crecimiento y mantenimiento del feto. También en la placenta, ¿no es cierto?, también en la placenta no cruzan, o no traspasan la placenta algunos materiales,
como las proteínas, ¿no es cierto?, de gran peso molecular, como son inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas pueden ser transportadas del espacio materno al fetal solamente en las placentas hemocorial, y dependiendo de qué tipo de inmunoglobulina, en la endotelio corial. De todas maneras, el feto sintetiza proteína a partir de algunos aminoácidos que son provistos por la madre. Los lípidos tampoco cruzan la placenta. ¿eh? Este, eh, la placenta hidroliza algunos triglicéridos y algunos fosfolípidos y sintetiza nuevos materiales lipídicos para ser usados por el feto. Las grandes hormonas peptídicas como las hormonas de la tiroides, la hormona estimulante de la adenocotropina, la hormona de crecimiento, la insulina, el glucagón, no pueden cruzar la proteína. Moléculas de bajo peso molecular como los esteroides, las hormonas tiroideas y las catecolaminas, sí pueden atravesar la placenta. Hay algunas vitaminas y minerales que también pueden ser transferidos al feto a través de una tasa variable, pero no así las vitaminas que son liposolubles. Tener en cuenta que tener en cuenta que muchas sustancias tóxicas, y esto es fundamental para cuando veamos patología de la gestación, pueden cruzar fácilmente la barrera placentaria y pueden provocar desde abortos, desde muerte embrionaria hasta abortos, como pueden ser minerales como el plomo, el fósforo, el mercurio. Esos pueden atravesar la placenta y producir patologías. Algunas sustancias, algunos antibióticos, también pueden atravesar la placenta, algunas sustancias tóxicas, algunos pastos tóxicos, y pueden llegar a producir, ¿no es cierto?, eh, eh, problemas teratológicos en el feto. Con respecto a la acción que tiene la placenta, les dije que además de ser un intercambio metabólico, la placenta es un órgano endocrino transitorio y ese órgano transitorio produce diferentes tipos de hormonas que van, ¿no es cierto?, a tener diferentes acciones durante la gestación. Las hormonas que se producen en la placenta tienen acceso tanto a la circulación materna como a la circulación fetal. La placenta que produce hormonas estimulan generalmente la función ovárica, como dije, ¿no es cierto?, pueden mantener el cuerpo lúteo, mantienen la preñez, influyen en el crecimiento fetal, estimulan a la glándula mamaria y también, ¿no es cierto?, asisten o son hormonas que pueden intervenir en el parto. Ya les dije, no voy a volverlo a repetir, es una de esas hormonas exclusiva de la yegua, es la gonotrofina coriónica equina. No voy a ahondar en esto. Ya les dije que se produce entre el día 35 y el día 40, y la acción que tiene, ¿no es cierto?,
es la del mantenimiento o la producción de cuerpos lúteos suplementarios o accesorios. Además, como lo habrán visto, esa SG, si nosotros la administramos en otra especie, la principal función es folículo estimulante. En la propia especie, en la yegua, la principal función es luteotrópica. Iba a decir luteinizante. Es luteotrópica. Otra hormona que se produce en la placenta, es la gonotrofina coriónica humana. No solamente es propia, ¿no es cierto?, de la especie humana, sino que se produce en otras especies, en los primates también. Se origina en las células trofoblásticas del corión y es secretada tan pronto como el blastocito emerge de la zona pelúcida, y aproximadamente a partir, bueno, de día 28 más o menos, ya podemos tener esta hormona. Del día 8, del día 10 de gestación. Estaba pensando en otro. La gonotrofina coriónica se detecta en sangre y en orina de la mujer, como les dije, a partir del día 8 o el día 10 más o menos de gestación, y se incrementa rápidamente en la hembra gestante hasta obtener más o menos los niveles máximos a los 60, 65 días más o menos de gestación. También la acción que tiene esta hormona, ¿no es cierto?, es lutotrópica, y lo que hace, ¿no es cierto?, mantener el cuerpo lúteo ovulatorio y mantener la preñez. Otra hormona que produce la placenta es el lactógeno placentario. Es una hormona también que se denomina hormona de crecimiento, somatotropina. El lactógeno placentario ha sido encontrada en varias especies, en la oveja, en la vaca, en los humanos, en la rata, en los ratones. Es similar, como les dije, a la hormona del crecimiento, interviene en el crecimiento fetal, también estimula la glándula mamaria, o sea que es lactogénica. El grado de crecimiento, el grado de efecto que produce, depende de cada una de las especies. Otra hormona que se produce en la placenta, y no solamente en la placenta, sino en el ovario también, es la relaxina. La relaxina ha sido encontrada también en varias especies, como en la yegua, en la gata, en la cerda, en la mujer, en las conejas, no sé en qué otras especies, en los primates así, y esa relaxina, la acción que tiene es la de intervenir en la relajación del canal blando del parto, y además esa relaxina lo que produce es relajar, ¿no es cierto?, la sínfisis púbica, la sínfisis púbica del canal duro del parto. El orden que les he dado no significa que una sea más importante que la otra, porque también la placenta produce progesterona y estrógenos. Bueno, no voy a hablar mucho porque la progesterona es la hormona, ¿no es cierto?, que mantiene la preñez. Si no tenemos progesterona, por supuesto, no va a
a mantenerse esa preñez. Esa preñez. No se va a mantener esa preñez. Esa preñez, perdón, esa progesterona que se produce estimula, ¿no es cierto?, la secreción de las glándulas endometriales. Es fundamental en los primeros estadios, aparte de mantener luego, de acuerdo a la acción. No voy a ahondar mucho en la acción de la progesterona porque calculo que la deben conocer. Esa progesterona lo que hace, ¿no es cierto?, mantener el feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal, y lo que también mantiene es la relajación, o inhibe, mejor dicho, a las células miometriales, evitando las contracciones de las mismas. La progesterona se incrementa en la sangre de la hembra gestante y de acuerdo a la especie, ¿no es cierto?, va a tener diferentes picos de acuerdo al largo de la gestación. Como les dije, la progesterona no siempre tiene su origen en el cuerpo lúteo primario, sino que hay especies que que son dependientes durante toda la preñez como durante toda la preñez del cuerpo lúteo primario, y en otras especies, como es la oveja, la yegua y la mujer, la preñez no se mantiene con ese cuerpo lúteo, con la producción de progesterona del cuerpo lúteo primario, sino que la placenta en alguna etapa de la gestación produce suficiente progesterona para mantener esa preñez. Bueno, no, con respecto a los estrógenos son muy importantes, varían la producción de estrógeno en las diferentes especies, son importantes sobre todo hacia el final de la gestación, donde esos estrógenos son producidos a través, ¿no es cierto?, de el cortisol fetal, que tiene bastante que ver, y donde ese cortisol fetal, a través de la estimulación de algunas enzimas, transforma la progesterona en estrógenos para que ocurra, ¿no es cierto?, el parto. No les voy a decir, ustedes pues lo van a leer, generalmente ese cortisol fetal lo que hace, ¿no es cierto?, estimula la producción de estas enzimas para transformar esa progesterona esa progesterona en estrógeno. Bueno, acá hay un cuadrito, ¿no es cierto?, de la producción de progesterona por cada uno de los órganos, donde tenemos, ¿no es cierto?, que son las hembras que son cuerpo lúteo dependiente, como es la cabra, la cerda y la perra. A la vaca no la puse como cuerpo lúteo dependiente. Depende de cada una. Consideramos siempre a la vaca como cuerpo lúteo dependiente, pero la placenta también produce suficiente cantidad de progesterona para mantener la preñez. A veces o hay algunos experimentos donde se ha colocado alguna sustancia luteolítica hacia el final de la gestación, y la gestación ha continuado porque el aporte de progesterona por parte de la placenta es suficiente para mantenerla. Les podría decir que en otras hembras, bovina se le ha colocado prostaglandina y la hembra ha abortado.
O sea que yo, desde mi punto de vista, la consideraría también, ¿no es cierto?, como una hembra cuerpo lúteo dependiente, cuerpo lúteo primario dependiente. Y como les dije recién, la oveja, la yegua y la mujer no son cuerpo lúteo dependientes, o sea que no dependen del cuerpo lúteo primario, sino que fíjense que la oveja a partir del día 50 más o menos, ya la placenta produce suficiente progesterona para mantener la preñez. En la yegua, a partir de los 35 días más o menos, los cuerpos lúteos accesorios, y a partir de los 140 días más o menos, la placenta, hasta el final de la gestación, hace, ¿no es cierto?, la producción de progesterona, y en la mujer, hasta el día 50, ¿no es cierto?, es el cuerpo lúteo primario, y luego es a través de la placenta. Bueno, con respecto al, desarrollo fetal, respecto al desarrollo fetal, el feto, primero, ¿no es cierto? Acordémonos que el feto, ¿no es cierto?, es desde que se ha terminado de implantar hasta que se produce el parto. El, el feto inicialmente incrementa su longitud de manera más rápida que su peso, pero no, me quedé pensando, porque uno lee algunas cosas por ahí, y el crecimiento, el crecimiento y el desarrollo en el útero del feto varía mucho en las diferentes especies. Ustedes sabrán que no todas las especies nacen con el mismo grado de madurez. En eso me había quedado pensando. No todos nacen con el mismo grado de madurez. Por supuesto que todos nacen con el grado de madurez con respecto a los latidos cardíacos, a la respiración, a la iniciación de la succión, la digestión, la absorción, pero eh, no todos nacen con la capacidad de pararse, con la capacidad de huir, con la capacidad de mantener su temperatura termorregular, como en los lechones. ¿eh? Y hay otros que nacen directamente bien maduros, como son los rumiantes y son los equinos, que a los pocos minutos ya se están parando, ¿no es cierto?, y están buscando la glándula mamaria para nutrirse, para mamar el calostro. Pero tenemos, por ejemplo, el perro, el gato, los cachorritos, los gatos, que nacen con cierto grado de inmadurez. Profe, Sí, una pregunta, ¿eso está relacionado con que las especies que, digamos, que tienen a los fetos más desarrollados son presa y los otros son predador o no tiene nada que ver? no, no tiene nada que ver. No. Ah, O se sea, me... no, Sí. me parece que no. Si me pongo a pensar, a lo mejor, presa desde el punto de vista que son cazadores. No, no, presa de que los cazan ellos, entonces no puede estar mucho tiempo el recién nacido sin poder moverse, porque se mueven todo el tiempo.
¿Me explico? Y que Sí, el perro, el no, gato, como ellos son los que cazan y no los cazan a ellos, no necesitan estar tan desarrollados cuando nacen. no No. sé, no, tendré que ponerme a Ah, pensar, tendré que ponerme a pensar. no me acuerdo dónde lo Este, leí, por eso puede pregunto. ser, puede ser. Ujú. Este, eh, por ahí podríamos hablar, por ejemplo, con respecto a esto, eh, fíjense los marsupiales, ¿eh? Eh, el canguro, por ejemplo. El canguro no hace todo el desarrollo fetal intrauterino. Ustedes sabrán que las canguras tienen una bolsa donde termina la gestación dentro de esa bolsa. El, el feto es eliminado a los pocos días o sea, ya cuando es feto, y la madre, ¿no es cierto?, lo lleva hacia la bolsa, donde en esa bolsa, ¿no es cierto?, transcurre la gestación y donde al principio ese feto, yo tampoco me acuerdo donde lo leí, ojo, ese feto, hace mucho que lo leí eso, por eso no me acuerdo mucho, ese feto primero se empieza a nutrirse porque se prende a la glándula al pezón y se envuelve de una tela que es como si fuera la placenta y, y succiona sangre, que es la alimentación que le va a producir el crecimiento a ese feto, a ese feto, hasta que está por nacer, donde ese feto ya desarrollado, no me acuerdo sinceramente a los cuantos meses ya asoma la cabeza, ¿no es cierto?, por la bolsa. Ustedes habrán visto por ahí en alguna película que andan las canguras con el cangurito, ¿no es cierto?, en la bolsa. Está terminando de desarrollarse. Este, y bueno, es diferente el grado de madurez con que he eliminado, ¿no es cierto? Ese ya sería un extremo, sería un extremo, porque no es intrauterino, sino que ya pasa a ser extrauterino el desarrollo de ese feto. Y no sé por qué vino el comentario, pero bueno, se los comenté. Lo que sí me acuerdo es que la cangura puede tener una cría al pie, una cría en el útero y una cría en la bolsa, ¿eh? Al mismo tiempo. O sea que son muy eficientes las hembras canguras. Qué barbaridad. Bueno, pero no solamente durante la gestación tenemos ese crecimiento del feto, sino que también hay transformaciones, sobre todo al final de la gestación, hay transformación de la glándula mamaria donde hay una caída en la relación del sodio y el potasio y se empieza a acumular, ¿no es cierto?, altos niveles de citratos que son los que van a dar, ¿no es cierto?, ese calostro que va a mamar ese feto cuando nace. Bien, ¿qué más tengo? Bueno, desde la mitad de la gestación, la longitud. Acá, no sé si lo he puesto más adelante, hay un crecimiento diferencial de los diferentes tejidos y de los diferentes órganos, un crecimiento diferencial que se denomina crecimiento alócrino, un crecimiento alócrino, o sea, diferencial. Ya vamos a ver, creo que lo tengo expresado acá en algunas, en algunas diapositivas. Bueno, esto es lo que le estaba comentando, el crecimiento y el desarrollo en el útero varía mucho entre las diferentes especies, desde que nacen con cierto grado de madurez, como le dije, el perro, el gatito, hasta que aparecen virtualmente adultas desde el día hasta algunas especies, ¿no es cierto?, que
parecen adultos cuando nacen, como el bovino y el bovino y el equino. Bueno, esto es lo que quería mostrarle. Tenemos un crecimiento y un desarrollo alócrino de los diferentes tejidos. Me jugué con el dibujito, díganme que está hermoso. Toda la noche dibujando. Los primeros tejidos que se forman, los que están en rojo, ¿sí? O sea, tejido nervioso, en la región de la cabeza, la caña, o sea, los huesos largos, y las vísceras. Luego, se me desvió todo no sé por qué se ha desviado todo. Luego viene el tejido óseo, el tejido óseo, luego el muscular y luego la grasa. Eso es un crecimiento diferencial en tiempo de desarrollo y en tiempo de formación de cada uno de los tejidos, de cada una de las regiones, ¿sí? Y el depósito de grasa. El depósito de grasa que es fundamental en algunas especies, sobre todo lo que denominamos grasa parda, que es la que va a transformar energías, se va a metabolizar en energía para dar calor, sobre todo en los lechones. Con respecto a la madurez morfológica y funcional que sufre el feto en crecimiento, tenemos que hacer tiene que haber una adecuada transición entre la vida intrauterina a la vida extrauterina, o sea que el feto se tiene que preparar, para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, una vida extrauterina y que sea viable. Entonces, esa maduración morfológica y funcional está dada principalmente, ¿no es cierto?, por la maduración del pulmón y la acumulación de grasas y de carbohidratos. ¿Por qué? Porque, y bueno, esto va a depender, antes de hablar de esto, va a depender de la longitud de gestación. Aquellos animales que tienen gestaciones más largas, esto es más paulatino, más espaciado, empieza hacia la mitad de la gestación, mejor dicho, todo se produce en el último tercio de gestación, donde los fetos o el feto crece el 70% de su tamaño de nacimiento. Entonces ahí es donde empieza la maduración funcional del pulmón y la madurez morfológica y funcional del feto. Con respecto a la maduración funcional del pulmón, podríamos decir que el alvéolo pulmonar puede ser mantenido distendido con aire, es fundamental, después del nacimiento, y que no se produzca una telectasia. Para eso, el pulmón tiene que tener suficiente cantidad de un líquido que se llama líquido surfactante. Ese líquido surfactante, que no es otra cosa que un fosfolípido, está dada, ¿no es cierto?, o sea que esa producción de surfactante está dada por la cantidad de cortisol que se va liberando, porque no solamente el cortisol se libera hacia el final de la gestación y el que me va a dar, ¿no es cierto?, me va a dar, ¿no es cierto?, la hormona que me va a producir el parto, sino que el cortisol se empieza a liberar
desde el último tercio de gestación y lo va preparando al feto, porque ese cortisol tiene una acción fundamental en todo el desarrollo. Ese cortisol lo que hace es estimular la síntesis de este líquido surfactante que se produce, ¿no es cierto?, en los alvéolos. Y la otra hormona que interviene es la adrenalina, que es la que hace que se estimule la liberación de ese líquido surfactante. Esto nos va a dar, ¿no es cierto?, de que esos pulmones puedan inspirar y expirar, ¿no es cierto?, sin producirse una atelectasia. Otra cosa importante, y que me estaba olvidando decir también, que hacia el final, después, en ese último tercio de gestación, los pulmones empiezan con movimientos respiratorios, y ustedes se pensarán cómo. Si no hay aire, van a aspirar líquido, sí, aspiran líquido, pero son muy pocas cantidad de líquido lo que inspiran, pero ese ejercicio que hacen los fetos con esos movimientos respiratorios, que son movimientos respiratorios muy cortitos, muy cortitos, de muy baja frecuencia, y son necesarios para que esos pulmones se vayan ejercitando y cuando se produzca el nacimiento puedan, ¿no es cierto?, hacer el acto de la respiración. Con respecto a la acumulación de reservas de carbohidratos y grasas, durante ese último tercio de gestación, muchas de estas especies acumulan gran cantidad de glucógeno en el hígado, en el músculo y en el corazón. Depende esa cantidad, ¿no es cierto?, de la actividad de adrenal y de la maduración de la adrenal que tengan, ¿no es cierto?, en cada una de las especies. Bueno, le estaba diciendo, ¿no es cierto?, que de acuerdo a esa acumulación, van a ver, bueno, ya vamos a hablar de las grasas, pero, por ejemplo, algo que se me viene ahora, que los recién nacidos, fíjense que a veces sufren una pequeña hipoxia, entonces, ¿cómo sobrellevan eso? Y eso es por las altas concentraciones de glucógeno que tienen el recién nacido. Entonces, y que ese glucógeno está en el miocardio, y ese glucógeno le sirve, ¿no es cierto?, para continuar con la actividad cardíaca. Es importante. Si no tuvieran ese glucógeno, entrarían en una hipoglucemia y muy probable, ¿no es cierto?, que morirían. Por otro lado, lo que les dije anteriormente, en los cerdos es muy importante la acumulación de grasa, no la acumulación de grasa blanca, sino que, sí, blanca, dije bien, sino la acumulación de esa grasa que nosotros denominamos una grasa parda, que generalmente esa grasa es oxidada y libera, ¿no es cierto?, energía, que se traduce en calor, porque los lechones nacen con su sistema termorregulador, digamos así, inmaduro, entonces tienen que mantener la temperatura corporal. Por eso cuando van naciendo a los lechoncitos, generalmente se los coloca en una fuente de calor para que no entren en hipoglucemia y se produzca la muerte de los mismos. ¿Qué más se puede decir de, a ver? Ajá. Bueno,
Para terminar, este va a ser un teórico cortito. Ya voy a estar terminando por algunas razones que no vienen al caso ahora, pero para terminar y plantear, bueno, el próximo teórico no va a ser el martes que viene no les puedo dar teórico. Isabel, los chicos me dijeron que ellos pueden hacerse cargo, no, pero no los puedo presionar para eso. El otro viernes va a ser el otro teórico, si Dios quiere. Y bueno, para ir terminando, ir preparando esta gestación, les puedo decir que ya vamos a ir hacia el parto. Por supuesto que primero les voy a dar un teórico de diagnóstico de gestación, pero para ir terminando esta gestación y terminar y dejar ese feto, ¿no es cierto?, próximo a parir, les puedo decir que no solamente el día de nacimiento, sino también la hora del día, está controlado fisiológicamente. Por ejemplo, las yeguas nacen comúnmente en la noche, podría decir entre las 19, las 20 y las 6 de la mañana. ¿eh? Este, eh, Les hago una anécdota también acá con respecto a los animales, los rumiantes del altiplano, la llama, para los que les gusta, ¿no es cierto?, ese tipo de animales, a mí también me gustan, la vicuña, la alpaca, generalmente las crías nacen, ¿no es cierto?, o los partos ocurren en la mañana muy temprano, cuando empieza a amanecer, y eso está dado, ¿no es cierto?, porque esas crías tienen que tomar el calor del día, porque son lugares, imagínense en los Andes, son lugares de mucho viento, muy fríos, entonces el calor, el sol, los calienta y los seca. Y algo curioso es que si el día amanece nublado, la madre no produce el parto, sino que espera hasta el otro día que haya sol. Entonces son curiosidades que uno lee por ahí y es lindo transmitírselo a ustedes. Bueno, he hecho un teórico cortito, he estado muy cortado, a lo mejor por algunas preocupaciones, pero bueno. Perdón. Como les dije, el martes que viene no les voy a dar teórico, sino que vamos a saltar directamente al teórico del viernes, que va a ser el teórico de diagnóstico de gestación. Bien, no sé si tienen algún comentario. No, profe. Estaría hablando. Menos mal que me escucharon, pues yo digo, a ver si estaba hablando solo como el año pasado, que hablaba solo y se me había cortado todo. No, acá estamos, profe. Bueno, bueno, entonces, bueno, Isabel, gracias. Bueno, entonces nos veremos el próximo viernes. Bueno, profe, nos vemos el viernes. Bueno, Chao, hasta listo. luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. ¿En cuál? No, no veo. Si la ves y la podés leer. Ah, ¿por qué el parto de la yegua es en la noche? ¿Por qué el parto de la yegua en la noche? No, a ver, di el ejemplo de la yegua, ¿sí? Eso tiene más que ver en casi todas las especies. Los partos son cuando hay más tranquilidad, más silencio. Di el ejemplo de la yegua, pero en casi todas las especies
los partos son con mayor frecuencia en la noche. Se da, ¿no es cierto?, por eso, fisiológicamente, porque por la tranquilidad que hay. También preguntan, Fer, ¿dónde pueden leer, de dónde pueden leer este tema? Ah, sí. Muchas gracias. Acá está, gracias. Ahí está la bibliografía más o menos que en el Sanger hay algo, en el Jafes también, y hay unas páginas, unos links donde pueden leer algo de gestación. Menos mal, Isabel, que porque la tenía puesto ahí, no. Sí. Estoy pensando en otra cosa. Bueno, no veo más preguntas yo. No sé si alguien ve alguna Bueno. pregunta, quiere abrir el micro. No, Fer, Anita pregunta el próximo viernes qué tema. No sé por qué. Feriado. Sí. Ah. Sí. 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 Ya lo vamos a ver. Eso nosotros lo vamos a tocar cuando veamos aborto. Cuando veamos aborto después de los teóricos de diagnóstico de gestación, empezamos con mortalidad embrionaria y después vemos aborto. Ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay algunas enfermedades infecciosas que provocan aborto, en la perra también, y que generalmente, ¿no es cierto?, los abortos se dan porque primero se producen placentitis, ¿sí? Y luego viene la eliminación, el aborto. Pero ya vayan leyéndolo, menos mal que lo están viendo en Tóxica, me están sacando un poco el teórico, y sí, es probable, ¿sí? Como, por ejemplo, las enfermedades víricas de los caninos también provocan aborto, ¿sí? No sé qué me había preguntado. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Tarea. Andy, ¿te quedaste en el otro chat? ¿Te quedaste en este chat y no en el otro? ¿Estás en uno solo vos? Acá Andy, los veo ¿estás a los ahí dos. vos? No, está en el otro. Andy, Acá estoy. ¿A dónde estás? bueno, alguno se pasa al otro chat y nos quedamos los cuatro si quieren en uno. Pues. Bueno, ¿tenés el link ahí? Sí, para. ¿En cuál están? El Andy está en el otro. Acá veo a Aye, Amparo están acá. Sí. En el que yo abrí la cámara. Y te vemos, en los dos te vemos con la cámara, porque vos lo haces en uno y te ven los dos. A ver, en este también. Ahí lo cerré, listo. ¿Cuál cerraste? El otro. Y ahora sí tiene que venir el Andy este.
A ver. Hay una alumna me pregunta si estás bien o si te pasa algo. Que no se animó a preguntarte en la clase para no quedar como chupamedias, la me botas ponen. No sé quién es y por qué debe ser una de las delegadas porque me mandó por privado al WhatsApp y tiene mi número, entonces tiene que ser alguna de ellas, no sé quién es. Que si estabas bien, dice, por los comentarios que hiciste en la clase. Sí, estoy bien. Sí, ya lo puse. Bueno. Miren qué taza tengo. O sea que a mí me toca, qué linda. No, ya te voy a... Esta tarde, yo te digo, no te pongas nerviosa. Esta tarde... No, pero como dijiste, después sigue mortalidad embrionaria, dije, bueno, será después del otro viernes, pero bueno, ya después Bueno, por eso, pasan los fechas. sí, esta tarde te voy a poner, estoy haciendo el cronograma que no lo he hecho. Te lo voy a pasar. Como le quería decir a los chicos si quieren algún teórico. Sí, para, a ver el Andrés. No, el Andrés no lo veo. No, no está Andy acá. No me acuerdo de los temas anteriores que habíamos hablado. No me acuerdo, pero por ahí puedo dar algún tema. Me parece El que año sí, pasado... ya habíamos dicho eso, se acá hicieron está. hace Hola, todo el Andy. cuatrimestre y nunca lo prepararon. No, pero el año pasado dijimos, yo les dije que no, ¿te acordás? Porque nos agarró todo esto de sorpresa. Sí, Ya los pero chicos iban a dar teórico. Y, sí, pero después en el segundo cuatrimestre dijimos que prepararan un tema de patología para tenerlo listo para ese cuatrimestre y también pasó todo ese cuatrimestre.